sesión grabada. Es mucho gusto. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿No? Sí, señora, yo la escucho bien. Listo. Perfecto. Sí, señora, estamos escuchando bien. Perfecto. Bueno, Cristian y Albeiro. Entonces, pues la idea de hoy es que, pues, por el motivo que sea, por los motivos personales que ustedes hayan tenido, pues ustedes no pudieron dar cumplimiento con la tarea 1, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que en esta sesión vamos a repasar algunos de los temas que involucran la tarea 1 y vamos a dejar el taller de recuperación. La idea en lo posible es que podamos adelantar lo máximo que podamos acá. Digamos, yo no se los voy a resolver ni les voy a resolver los cálculos, pero que entre todos, entre los tres, o sea, ustedes dos y yo, podamos ver el fundamento teórico de lo que significa o de lo que estaba en esta tarea 1 y podamos resolver o dar solución a lo que se planteó como taller de recuperación. Listo, entonces denme un segundito. Les voy a compartir mi pantalla. Me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, lo estamos viendo. Sí, Listo. señora. Vale. Entonces, digamos que la tarea 1 involucraba los temas de medición y cinemática, ¿cierto? Ahora, digamos que como este es un taller de recuperación, entonces, bueno, sigue siendo sigue siendo del momento de la evaluación, sigue la unidad intermedia, esta es la unidad 1, que es la tarea 1, ¿cierto? Pero a diferencia, digamos que de la guía que se tenía al principio montada o de la que se tenía que responder en la tarea 1, esta actividad de recuperación solamente va a tener el componente individual, o sea, no vamos a tener un componente colaborativo, pues porque ya, digamos, los foros ya cerraron, pues ya no tenemos esa parte del complemento colaborativo. ¿Listo? ¿Cuándo la vamos a hacer? Pues una actividad de recuperación que la estamos haciendo el día de hoy y pues la idea es que ustedes la puedan entregar en el transcurso de esta semana. ¿Cómo se haría la entrega? La entrega sería a través de la plataforma del curso, por correo de la plataforma del curso sería la entrega de la actividad. ¿Cuánto sería el puntaje o los puntos que están asignados a esta actividad? Pues ustedes también comprenderán que como es una actividad de recuperación, pues no se puede calificar sobre el total de lo que valía la actividad 1, ¿cierto? La actividad 1, digamos que son todas las tres tareas que se tienen en el curso, cada una tiene un valor de 75 puntos. Entonces, esta, por ser una actividad de recuperación, el máximo puntaje que ustedes podrán obtener será 60 puntos, siempre y cuando la presenten toda y la presenten completa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Listo. Bueno, entonces digamos que dentro de esta tarea nosotros teníamos un tema, digamos, grande, central, digamos que eran dos, unidades o mediciones y cinemática. Es un tema que es la cinemática, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros nos hablan de cinemática, la cinemática lo que indica es la descripción del movimiento, ¿cierto? Entonces, hablamos del movimiento, pero de una manera muy descriptiva. ¿Qué significa una manera descriptiva? Que estamos diciendo, digamos, con qué velocidad se mueve, cuánto tiempo se mueve, qué aceleración tiene, cuánto espacio alcanza a recorrer, cuánta distancia alcanza a recorrer, pero nosotros no hablamos de las causas que están generando ese movimiento. Esa parte ya la dejamos, digamos, para la segunda unidad. Ustedes, si ya la presentaron, es lo que se llamaba dinámica, ¿cierto? Fuerzas y movimiento, porque las fuerzas son las que causan el movimiento. Entonces, digamos que acá solamente nos basamos en lo que tiene que ver la descripción del movimiento. Cuando nosotros hablamos del movimiento, el movimiento lo podemos clasificar desde muchas aristas. Yo puedo clasificar un movimiento de acuerdo a la trayectoria que realice, entonces yo puedo hablar de movimientos rectilíneos, movimientos circulares, movimientos curvilíneos. Puedo hablar, también clasificarlos dependiendo de si llevan o no llevan aceleración. Entonces yo puedo hablar de movimientos que son constantes, perdón, con velocidad constante, o puedo hablar con movimientos que ya son acelerados, puedo hablar de movimientos uniformemente acelerados, que quiere decir que tienen aceleración constante, o puedo hablar de movimientos en los que su aceleración no sea constante, y esa es otra forma de clasificarlos. ¿Listo? Para el caso de nosotros vamos a hablar de movimientos en una sola dimensión, es decir, en una única dimensión, ya sea en el eje X o en el eje Y, es una única dimensión, y vamos a tener casos en los que el movimiento sea constante, es decir, cuando yo hablo constante me refiero a velocidad constante, ¿sí?
O sea, yo puedo tener en una dimensión, puedo tener con velocidad constante o puedo tener con aceleración constante. Digamos que estos son los casos que nosotros vamos a tener en cuenta. Listo. La otra parte que incluye en esta tarea es lo que tiene que ver con los vectores y las operaciones entre vectores. Entonces, los vectores son unas clases de magnitud. Las magnitudes se definen en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿cierto? Cuando yo hablo de un vector, es una magnitud que necesariamente tiene que tener una dirección para que quede completamente representada. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque no basta con decir, un carro va a 20 metros por segundo. Pues sí, pero ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el sureste. Es necesario darle una dirección para poder saber qué consecuencias va a tener esa velocidad. Listo, entonces, digamos que son los dos temas que nosotros vamos a tratar acá. Es como les venía diciendo. Si hablamos de las magnitudes, yo hablo de las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas pues que quedan simplemente representadas por su valor y una unidad. Por ejemplo, la temperatura, esa es una magnitud escalar. Yo digo 30 grados centígrados, ya, no tengo que decir una dirección o algo, no, ya, con eso queda representada esa magnitud. Mientras que una vectorial es necesario, como les dije anteriormente, definir la dirección, no solo la magnitud, cuánto mide, los 20 metros por segundo, esa sería la magnitud, sino que también es necesario definirle la dirección y el sentido. Listo, esa es la definición o lo que tenemos de magnitudes escalares y vectoriales. Ahí les pongo unos ejemplos. En magnitudes escalares está la masa, el tiempo, la presión, la temperatura. En magnitudes vectoriales la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, campos eléctricos, campos magnéticos, todo eso tiene o está representado por magnitudes vectoriales. Digamos que dentro de la cinemática, las magnitudes que nosotros vamos a manejar son el tiempo, la velocidad, la aceleración, los desplazamientos. Todas ellas, excepto el tiempo, son magnitudes vectoriales. O sea, la única magnitud escalar que nosotros manejamos dentro de la cinemática es el tiempo, ¿cierto? El tiempo es una magnitud escalar. ¿Cómo saco yo o cómo defino yo un vector, ¿cierto? Entonces, digamos que un vector se define, ya lo dijimos, tiene una magnitud y tiene una dirección, que es lo que tenemos acá. Digamos que esta es la magnitud del vector, esta es la dirección del vector, la magnitud es lo que mide el vector, esta dirección es como hacia donde se orienta el vector, si lo queremos llamar de alguna forma. Y yo, dentro del vector, pues voy a tener una componentes, una magnitud y una dirección. La magnitud es lo que mide. La dirección viene dada por el ángulo y las componentes son estas proyecciones que se sacan con respecto al plano cartesiano. Yo voy a tener una componente en X y voy a tener una componente en Y. ¿Cómo calculo yo esas componentes? Pues ojo, miren que cuando yo tengo un vector en el plano cartesiano, independientemente del cuadrante en el que lo tenga, cuando yo trazo la proyección de ese vector con el plano cartesiano, se me forma un triángulo rectángulo. Siempre se me va a formar un triángulo rectángulo. Como les digo, independientemente del plano cartesiano, no del plano cartesiano, sino del cuadrante en el que esté. Entonces, cuando ustedes van a sacar las componentes del vector, se genera el triángulo rectángulo donde la hipotenusa siempre es la magnitud del vector. Y los catetos serán las componentes. Por aquí tengo la componente en X, esta sería la componente en Y. ¿A qué me refiero con componentes? Es que el vector se escribe de la siguiente forma. Un vector se escribe como una componente en X y una componente en Y. Esta es la forma de escribir un vector. Ahora, ¿cómo saco la componente y cómo saco la componente en Y? Entonces, las componentes de un vector en dos dimensiones siempre tendrán esta misma estructura. ¿Cuál estructura? Será la magnitud, ¿cierto? Por el seno o coseno del ángulo que está formando acá. ¿De qué depende que yo coloque el seno o el coseno? Va a depender si la componente que estoy calculando es un cateto opuesto o un cateto adyacente, ya hablando del triángulo rectángulo. Entonces, para que no se nos olvide, recuerden que seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que si yo estoy calculando un cateto opuesto, tendré que utilizar la función seno. Y si estoy calculando un cateto adyacente, tendré que utilizar la función coseno. Entonces, por ejemplo, aquí,
esta componente en X es un cateto opuesto o un cateto adyacente ahí en ese triángulo rectángulo. Opuesto o adyacente, obviamente, de este ángulo. ¿Este qué es? ¿Un cateto opuesto o un cateto adyacente? Un cateto opuesto. La componente en X está con respecto a este ángulo. Recuerden que opuesto es al otro lado del ángulo, adyacente es ahí pegadito al ángulo. Entonces, esta componente en X es que un cateto opuesto o un cateto adyacente. Un adyacente. Un adyacente. Entonces, aquí sería, si yo voy a calcular acá la componente en X, sería magnitud por el coseno del ángulo y pues componente en Y sería opuesto, sería magnitud por el seno del ángulo. ¿Cierto? Entonces va a depender de cómo tenga yo mi configuración. Por ejemplo, si este fuera mi plano cartesiano, esto es mi X, esto es mi y este que les voy a dibujar acá fuera mi vector, si este fuera mi vector y yo tuviera el ángulo por acá, miren que al hacer la proyección, entonces esta sería mi componente en X, la componente en X siempre la que es horizontal y la componente en Y sería mi componente vertical. Miren que acá, si yo fuera a sacar las componentes de esta configuración, la componente en X sería magnitud, ¿cierto? Lo que mide el vector. Acá, componente en X con respecto a este ángulo, ¿está al lado opuesto o está ahí pegadito al ángulo? La componente en X, opuesto o adyacente. Opuesto. Opuesto, entonces aquí sería por el seno del ángulo. Y aquí la componente en Y sería magnitud por el coseno del ángulo. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, siempre la forma de sacarla será magnitud por el seno o coseno del ángulo, dependiendo si es un cateto opuesto o un cateto adyacente. ¿Listo? Otra cosa que yo tengo que tener muy en claro y muy presente al sacar componentes de un vector es en qué cuadrante se me ubica el vector. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el plano cartesiano pues tenemos 4 cuadrantes, ¿cierto? Esto es X, Y, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Y en cada cuadrante X y Y tienen unos signos. Recuerden que si este es el origen del plano, hacia la derecha es el X positivo, hacia la izquierda es el X negativo. Hacia arriba es el Y positivo, hacia abajo es el Y negativo. Entonces, si yo estoy en el primer cuadrante, aquí tanto X como Y serán positivas, ¿cierto? Si estoy aquí en el segundo cuadrante, X será negativo, Y será positivo. Aquí en el tercer cuadrante, ambas son negativas. Y aquí en el cuarto cuadrante, X es positiva y Y es negativa, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo hago esta operación acá de sacar las componentes, como estoy utilizando un ángulo menor a 90 grados, miren que este ángulo mide menos de 90 grados. Cuando yo saco un ángulo menor a 90 grados, cuando yo le saco las funciones trigonométricas a un ángulo menor de 90 grados, todas las funciones trigonométricas de ángulos menores de 90 grados son positivas. Entonces, cuando yo haga esta operación, a mí esto me va a dar positivo. ¿Qué me toca a mí? A mí me toca colocarle el signo negativo si es que la componente es negativa. Por ejemplo, de este que tengo aquí dibujado, ¿cuál de sus dos componentes es negativa? ¿La componente en X o la componente en Y? La Y. La de Y, mira, la de Y está por acá para arriba. En X. Perdón, La X. componente en X. Entonces, a mí me tocaría hacer esta operación y a lo que me dé yo colocarle el signo negativo al inicio. O sea, yo tendría que poner menos tal cosa. Esto se lo tengo que tener en cuenta. Ya les digo por qué es importante, porque eso se hace en el momento que yo ya esté operando con vectores. Listo, entonces digamos que si yo conozco la magnitud del vector y el ángulo, que eso es lo que yo en teoría conocía, puedo calcular las componentes. Ahora, ¿cómo calculo la magnitud? Pues la magnitud la calculo si yo conozco las componentes. Entonces, digamos que yo conozco cuál es la componente en X, la conozco y conozco la componente en Y. Aquí lo que conocía era la magnitud y el ángulo y saqué las componentes. Aquí es que yo conozca las componentes, entonces voy a mirar cómo se comporta la magnitud o cómo puedo obtener la magnitud de un vector. Entonces, si estas son las componentes, miren que la magnitud en este triángulo rectángulo viene siendo la hipotenusa. Entonces, la magnitud de un vector se calcularía como se calcularía la hipotenusa en un triángulo rectángulo, es decir, aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, que la magnitud de este vector yo la podría calcular como la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Así se calcula la magnitud de cualquier vector. La raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado.
¿Por qué? Porque cuando yo hago esto en un triángulo rectángulo, siempre la magnitud va a ser la hipotenusa. Entonces siempre se va a calcular de esta forma. ¿Y cómo calculo la dirección? Hago uso también de la definición de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces digamos que yo, para calcular la dirección, conozco la componente en X, conozco la componente en Y voy a saber, o voy a necesitar este, es el que necesito. Si conozco las componentes, pues también conozco la magnitud, ¿no? Porque pues al tener las componentes solamente es hacer este cálculo para sacar la magnitud. Para sacar la dirección, como yo conozco componentes y magnitud, si me voy al triángulo rectángulo, es decir, que conozco catetos y magnitud, entonces yo podría decir, ¿cierto?, que puedo utilizar cualquier función trigonométrica para calcular ese ángulo, pero por convención se utiliza la función trigonométrica tangente. Entonces, tangente de un ángulo es igual, como este es el ángulo que yo estoy utilizando, la definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En esta configuración que yo tengo, mi cateto opuesto es la componente en Y y mi cateto adyacente es la componente en X. Entonces sería la tangente de ese ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, aquí cuando yo haga esta operación estoy obteniendo la tangente del ángulo, no el ángulo, ¿cierto? Me tocaría despejar ese ángulo. ¿Cómo hago yo para calcular ese ángulo? Entonces, para calcular ese ángulo, lo que uno utiliza es una función que se llama la arcotangente, ¿sí? Que es lo que uno conoce o más o menos o siempre ha escuchado como tangente a la menos 1. Lo que pasa es que son cosas diferentes. La tangente a la menos 1 es una inversa de la tangente que es diferente a una arcotangente. Sino que uno dice tangente a la menos 1 porque así aparece en la calculadora. Pero lo que yo estoy calculando realmente se llama una arcotangente. Al hacer esta operación acá, yo ya podría decir cuánto es el ángulo o la dirección de ese vector. Listo, entonces aquí yo puedo sacar las componentes, la magnitud y la dirección. ¿Cómo se suman los vectores? ¿Cierto? Entonces los vectores, como tienen componentes, yo no puedo decir, por ejemplo, que si una persona va o camina 30 kilómetros al sur y luego camina 10 kilómetros al este, yo no puedo decir que caminó 40 kilómetros en total, porque ellas van en direcciones diferentes, entonces yo no las puedo sumar así. Cuando yo tengo vectores, debo hacer una suma, lo que llama analítica, ¿cierto? Es decir, tengo que tener mis vectores en componentes para poderlos sumar. ¿Y cómo se suma? Se suma 1 a 1. Entonces yo puedo decir que si yo voy a sumar esto, ¿cierto? Que mi vector A es 1 en I más 3 en J. Ese I y J es una nomenclatura para poder escribir correctamente los vectores, ¿cierto? Si estos son mis vectores y si yo quiero sumar A más B, pues sería sumar las componentes de X con X, esto sería 5i, y la componente de J con J, esto sería 4J. Este sería el resultado de esa suma. Entonces, por eso es que es necesario saber sacar las componentes de un vector. Yo saco las componentes de los vectores y yo necesito sumar 5 vectores. Entonces, a cada vector le saco las componentes y luego hago la suma. Sumo componente a componente. I con I, J con J, o si lo quieren llamar X con X, Y con Y. Y esa sería la suma o la suma o la resultante. También hay otros métodos para sumar vectores, sí. Están los métodos gráficos, se pueden sumar vectores gráficamente, pero digamos que como casi siempre tenemos que, pues tenemos muchos vectores, la forma más fácil de hacerla o la forma más directa de hacerla es de esta forma, que es la forma analítica. También existe uno que se llama el método del paralelograma, que es el que está aquí en la imagen, pero digamos que ese me sirve para ir sumando de 2 en 2. Entonces, como que no es muy eficiente ese método. Y para restarlo, pues lo mismo. Lo que yo hago es, ya me salió ahí. Cuando yo necesito restar los vectores, pues lo mismo, ¿cierto? Y yo voy a restar con B. B es 4i más 1j. Pues simplemente si yo voy a restar A menos B, pues resto también componente a componente. Entonces yo digo 1 menos 4 menos 3i y 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Y este sería el resultado de mi resta. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la suma es conmutativa, la resta es anticonmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativo y anticonmutativo? La suma me da lo mismo sumar A más B que B más A, pero en la resta no me da lo mismo restar A menos B que B menos A. Entonces tengo que tener cuidado de
Si quiero hacer una resta vectorial, ¿qué con qué es lo que estoy restando? Listo. Vamos a hacer un ejemplo y yo les voy a mostrar, vamos a hacer este ejemplo e inmediatamente les voy a mostrar cuál sería el que ustedes tienen que resolver para que lo dejemos, digamos, como planteado para que ustedes lo puedan resolver. Listo, entonces dice, un avión despega de un aeropuerto A y se desplaza 200 kilómetros en la dirección 37 grados noreste. A continuación, vuela 300 kilómetros hacia el este y por último 20 grados al sureste, hasta llegar a un punto C. Dice, realice el gráfico donde se representen los vectores correspondientes al recorrido del avión, dibuje las componentes de cada vector y el vector resultante y determine la magnitud y dirección del desplazamiento total. Listo. Entonces, en la primera donde me dice, realice el gráfico donde se representen los vectores correspondientes al recorrido del avión. Entonces, nosotros vamos a hacer estos gráficos en un plano cartesiano. Digamos que el gráfico se puede hacer, bueno, a mano si lo quieren hacer, pero pues también hay otros métodos para hacerlo en GeoGebra, lo pueden hacer. Yo les puedo compartir un video en donde mostré cómo se pueden realizar esos datos, esos gráficos en GeoGebra. Yo se los comparto para que ustedes se puedan guiar y puedan hacer su gráfico. Digamos que yo aquí lo voy a hacer a mano por cuestiones de tiempo, es más rápido. Para mí es más sencillo hacerlo a mano. Digamos que va a ser a escala, ¿no? O sea, no me va a quedar exactamente perfecto, pero pues si ustedes lo hacen en GeoGebra, seguramente les va a quedar muy bien realizado el gráfico. Entonces, a partir del origen del plano, nosotros empezamos a colocar estos primeros digamos, desplazamientos que está haciendo el vector. Entonces, este es el primero que hace. 200 kilómetros, 37 grados, noroeste. Entonces, primero nos ubicamos, ¿cierto? Norte, sur, este y oeste. Si me están hablando que es en la dirección noroeste, ¿ustedes quién creen que en cuál cuadrante iría ese primer El desplazamiento? 2. En el cuadrante número 2. Entonces yo haría mi primer desplazamiento. Como les digo, esto va a ser así pues más o menos, ¿cierto? Entonces estos son los 200 kilómetros y esos 37 grados pues serían por acá. ¿Sí? Luego me dicen que el segundo desplazamiento que hace es 300 kilómetros hacia el este. Simplemente me dice así, hacia el este. ¿Cuál sería o cómo dibujaría yo ese segundo desplazamiento? Ojo, primera cosa, yo no tengo que volver a sacar mi desplazamiento desde el origen del plano cartesiano, no, porque el avión no se devuelve para volar hacia el este, no. Él llega aquí, recorre sus 200 kilómetros y a partir de acá hace su segundo desplazamiento. Si yo digo hacia el este, ¿hacia dónde lo dibujo? Si solo digo hacia el este, ningún grado de inclinación, todo hacia el este, ¿cómo lo dibujo? Horizontal, paralelo al eje X. Correcto. Entonces yo diría así, ¿cierto? Y estos serían mis 300 kilómetros. Listo. Y luego por último me dicen 20 grados sureste. Este es el que acabo de hacer. Y el del último me dicen 20 grados sureste. Entonces lo mismo. Ahí vuelvo y me ubico rápidamente en un plano cartesiano chiquitico, pues como para tener claro dónde es el norte, el sur, el este y el oeste. Y si me dicen sureste, ¿a qué cuadrante me tendría que referir yo? Primero, segundo, tercero, cuarto. Es el cuarto. Sureste. Es el cuarto. En el cuarto. Entonces desde ahí yo bajaría mi vector, tan, 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 ¿cierto? Lo que me dé, eso serían, ay, no me dijeron cuánto, digámosle 50 kilómetros, porque sí necesito saber cuánto, 50 kilómetros al sureste. Entonces digamos 50 kilómetros acá, ¿cierto? Y el ángulo pues sería este de por acá. Ese sería el ángulo que serían 20 grados según lo que me dijo. Entonces digamos que eso sería lo primero. Realizar el gráfico que represente los recorridos correspondientes. Luego me dice, dibuje las componentes de cada vector y el vector resultante del desplazamiento. Entonces vamos a calcular, pues a dibujarlas y a calcularlas. Entonces voy por mi primer vector. Mi primer vector era este de 200 kilómetros. Entonces yo me tomo la tareita de volver a hacer un plano cartesiano para mi primer vector. ¿Listo? Entonces aquí tengo X, Y y mi primer vector se vería como esto. Esto mide 200 y esto mide 37 grados. Me dice, calcule las componentes. Entonces lo que yo hago es, ¿cierto? Pongo acá
una proyección. Yo sé que la proyección vertical es la componente en Y. Digamos que a mi primer desplazamiento le voy a llamar A. La proyección vertical es mi componente en Y y la proyección horizontal, perdón, es mi componente en X. Entonces, si yo quiero calcular aquí mis componentes, digamos que este sería el gráfico y aquí están graficadas mis componentes. Ahora, calcularlas es, yo tengo mi componente en X y mi componente en Y. Entonces, mi componente en X será magnitud. ¿Cuál es la magnitud de ese vector? Lo que mide ese vector. ¿Cuánto mide el vector? 200 kilómetros. 200 kilómetros. 200 kilómetros. La componente en X, ¿es opuesto o adyacente? Es adyacente. Adyacente. Entonces, por el coseno de 37. Y de una vez, muchachos, si ya hicieron esta con coseno, la otra es exactamente igual, pero con el seno. Eso ahí no tiene pierde. Si uno hace una, ya inmediatamente saca la otra. Entonces, hago eso en la calculadora, 200 por el coseno de 37, eso me da 159.7. Y 200 por el seno de 37, eso da 120.4 kilómetros, ¿cierto? Lo único que reviso antes de ya seguir con mi otro vector es saber en qué cuadrante está mi vector. Mi vector está en el segundo cuadrante. Ahí, ¿cómo son los signos de mis componentes? Ambos positivos, ambos negativos, una positiva, El una de negativa. X es negativo y el de Y es positivo. Entonces yo vengo y le coloco aquí el menos, porque yo ya sé que por la calculadora él no me va a dar el negativo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un ángulo menor a 90 grados, entonces no me va a dar negativo. Entonces digamos que ahí calculé las componentes de mi primer vector, o mi primer desplazamiento, o mi primer recorrido, como lo quieran llamar. Vengo y dibujo mi segundo vector, ¿cierto? Mi segundo vector, entonces, para este caso, es este que está acá. Este es como se ve mi segundo vector, 300 kilómetros. Listo. Voy a sacar las componentes de ese vector. Miren, cuando yo tengo un vector como este, ¿qué quiere decir como este? Que está sobre el plano. Miren que no tiene ningún ángulo de inclinación. Está sobre el plano. Es mucho más fácil sacarle las componentes. Entonces, mi segundo vector le voy a llamar B. Él va a tener componente en X y componente en Y. Cuando está sobre el plano, si está solo sobre el eje X, solo tiene componente en X. Si estuviera sobre Y, solo tiene componente en Y. ¿Este está sobre X o sobre Y? Sobre X, entonces inmediatamente la componente en Y es 0. Y la componente en X es todo lo que valga el vector, o sea, en este caso son todos esos 300 kilómetros, ¿cierto? Ahora, lo único que me queda mirar es si es un X positivo o un X negativo, para saber si lo dejo positivo o lo dejo negativo. En este caso, ¿es X positivo o X negativo? Es positivo. Es positivo. Entonces, digamos que ahí me quedan las componentes de ese segundo vector. Voy para mi tercer desplazamiento. Entonces, mi tercer desplazamiento se vería algo como así. Este es mi plano. Este es mi plano XY. Bueno, esto es X también, esto es Y. Y voy a dibujar mi vector que está en el cuarto cuadrante con un ángulo de 20 grados y un desplazamiento de 50 kilómetros. Entonces, digamos que se vería algo así. 20 grados y esto mide 50 kilómetros. Entonces, para sacar las componentes, yo lo que hago es esa proyección de la que les estoy hablando, ¿cierto? Entonces, yo hago la proyección acá. Ya sé que esa proyección vertical será la componente en Y. Al tercero le voy a llamar C, entonces es la componente en Y. Y a la horizontal es la componente en X. Entonces, voy a sacar las componentes de ese vector. ¿Cierto? Entonces, magnitud por el seno o coseno del ángulo. Magnitud, ¿cuánto mide este vector? 50 kilómetros. 50 kilómetros. En X, la componente en X aquí, ¿es adyacente o opuesto? Adyacente. O sea, por coseno, y recuerden que el ángulo es de 20 grados, entonces por coseno de 20. Y pues la otra es con el seno. O sea, si uno saca la primera, pues inmediatamente tiene la otra. Y vengo y hago aquí esto en la calculadora, entonces esto me da 50 por coseno de 20, eso me da 46.98, digamos 46.9 kilómetros. Y la otra 50 por el seno de 20, eso me da 17.1.
Y lo último para definir que efectivamente me quedaron bien mis componentes es mirar en qué cuadrante estoy y mirar lo de los signos. Estoy en el cuarto cuadrante. ¿Cómo serían los signos? X positivo, Y negativo. Correcto. Entonces simplemente le pongo aquí un menos. Digamos que ahí lo que hice fue, mire, ya hice el gráfico, ya dibujé las componentes de cada vector y me falta el vector resultante. ¿Cuál es el vector resultante? Pues la suma de todos los desplazamientos que él haya hecho. Entonces, para hacer el vector resultante, yo vengo acá y ya voy a calcular mi vector resultante. Entonces, el vector resultante será la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C. ¿Sí? Por eso los calculé cada uno primero por aparte. Entonces yo digo, bueno, el vector A es menos 159.7 en I más 120.4 en J, ¿cierto? Esto me dio en kilómetros porque está en kilómetros. El vector B es 300 en I, 0 en J, también son kilómetros. Y el vector C es 46.9 en I menos 17.1 en J, también medio en kilómetros. Entonces digamos que esta suma de acá me va a dar a mí mi vector resultante y pues simplemente opero, recuerden, X con X, Y con Y. Entonces tengo menos 159.7 más 300 más 46.9 y eso me da 187.2 en el eje X, o sea, en Y. Y por este lado tengo 120.4 menos 17.1 y eso me da 103.3. También kilómetros. Entonces, digamos, si yo necesito graficar el vector resultante, pues el que voy a graficar es este vector que me acaba de dar ahí. Ese es un vector que estaría en qué cuadrante, si la componente en X es positiva y la componente en Y es positiva. 1. En el primer cuadrante. Entonces yo pues lo grafico más o menos ahí a escala, ¿cierto? Este sería el gráfico de mi vector resultante, donde en X mide 187.2, pues ustedes que tienen allá todos los elementos, el GeoGebra, todo lo pueden hacer pues mejor que lo que lo estoy haciendo yo acá. Y 103.3 en J. Listo, entonces me están pidiendo el gráfico del vector resultante. Y por último, me piden la magnitud y la dirección de este desplazamiento total. Entonces, si yo ya tengo las componentes, yo puedo calcular la magnitud. Recuerden que la magnitud de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para sacar acá, al final, voy a sacar la magnitud. Entonces, la magnitud de ese vector resultante sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿De quién? Pues del vector resultante, ¿cierto? Entonces, esta sería la raíz cuadrada de 187.2 al cuadrado más 103.3 al cuadrado y obviamente esto me va a dar en kilómetros porque yo lo que estoy calculando es un desplazamiento. Y eso me da 187.2 al cuadrado más 103.3 al cuadrado y raíz cuadrada de eso me da 213.8 kilómetros. Entonces digamos que esta sería la resultante, la magnitud de ese vector resultante. ¿Y cómo sería la dirección? Miren acá, yo necesitaría calcular este ángulo. Entonces recuerden que para calcular el ángulo dijimos que era la arcotangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Del opuesto sobre el adyacente, porque eso es la definición de tangente, opuesto sobre el adyacente. Aquí, ¿quién es el opuesto de este ángulo para sacar esta dirección? ¿Cuál es el opuesto? ¿Quién es el opuesto acá? Miren. ¿Cuánto es el opuesto? El opuesto sería 103.3 kilómetros
y el adyacente sería 187.2 kilómetros. Pues kilómetro y kilómetro se cancela y yo de acá podría sacar este ángulo. Ojo, ¿cómo saco esto en la calculadora? Shift tangente, ¿cierto? ¿De quién? Y tengo que abrir el paréntesis para poder hacer esa operación. 103.3 dividido 187.2. Eso me daría 28.9 grados. Y este sería el ángulo que me están pidiendo allá o la dirección que me están pidiendo allá. Y ahí haría mis 3 puntos o las 3 cosas que me están pidiendo. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar cómo sería el punto de ustedes. ¿Sí? Déjenme un segundito, yo coloco acá. Les comparto, como les digo, yo les voy a colocar se las voy a compartir. Acá. Están viendo la presentación, bueno, el Word en este momento. Sí, señor. Listo. Entonces, el problema dice, los 3 finalistas de un concurso de televisión se colocan en el centro de un campo plano grande. Cada uno cuenta con una regla graduada de 1 metro de longitud, una brújula, una calculadora, una pala. En diferente orden a cada concursante se les dan los siguientes desplazamientos. 90 metros, miren, son 3 desplazamientos. Este es el primero, 90 metros en una dirección 40 grados al este del norte. Otra es 60 metros 35 grados al sur del oeste. Y la otra son 15 metros al sur. Esos son los 3 desplazamientos que tienen que hacer. Simplemente tener en cuenta esto cuando dice este del norte. Y se los voy a colocar de una vez por acá. Miren que nosotros estamos acostumbrados a escuchar el sureste, el noreste, pero cuando ya me hablan del este del norte, bueno, ¿en qué cuadrante estaría este primer desplazamiento? Si estamos hablando del este y el norte. Este primer desplazamiento. En el 1. En el 1. ¿Cierto? Este sería así. Lo único que hay que tener en cuenta es que estos 40 grados, como están diciendo este del norte, el ángulo no es aquí abajo, sino que el ángulo estaría por acá, por arriba. Sí, para que lo tengan en cuenta. Este del norte. Este del norte. Este segundo vector, este segundo desplazamiento, ¿en qué cuadrante estaría? Sur del oeste. Ese sí sería normalito. ¿En qué cuadrante? El En el 3. En el 3. En el 3, ¿cierto? Porque aquí está el sur. Aquí el ángulo sí sería por acá. ¿A qué me refiero por acá o por allá? Miren que aquí el ángulo es con Y, con respecto a Y, y aquí el ángulo es con respecto a X. Listo. Este aquí el ángulo es con respecto a Y, aquí el ángulo es con respecto a X. Y 15 metros al sur, pues sería simplemente hacia abajo. Listo. Ahí estaríamos dibujando los vectores, porque me dice, mire, ¿qué es lo que les están pidiendo? Realice una gráfica de cada uno de los vectores y los desplazamientos realizados. Fue lo que hicimos. Entonces, lo mismo, ustedes hacen el primer desplazamiento, terminan ese primer desplazamiento, hacen el segundo. Como les dije, yo les comparto el video de cómo se hace la gráfica en GeoGebra para que les quede más bonita. Dibuje las componentes. Ah, bueno, entonces en cada vector yo voy a empezar a sacar las componentes. Entonces dibujo cada vector, hago mi proyección, saco mi componente. Yo sé que mi componente es magnitud por el seno o coseno del ángulo, dependiendo seno o coseno. Si es un cateto opuesto o un cateto adyacente, le voy a poner el signo dependiendo en qué cuadrante me queda. Si está en el primero, todas positivas. Si está en el segundo, negativo, positivo. O sea, X negativo, Y positivo y así sucesivamente. Y luego mire que al final dice, 2 concursantes comienzan a medir de inmediato. Sin embargo, la ganadora primero calcula a dónde debe ir. ¿Qué calculó? Pues la ganadora no se puso a ir a hacer desplazamiento por desplazamiento. La ganadora lo que hizo fue, sumó los 3 desplazamientos y dijo, ah, no, yo tengo que ir a tal parte. ¿Sí? Entonces, básicamente, la última pregunta, lo que nos están preguntando es, ¿cuál es el desplazamiento total? Sí, si yo quisiera ir directo al último punto de donde llegan esos 3 vectores, ¿a dónde tengo que ir? Y ese sería mi desplazamiento total. ¿Cómo se hace? Entonces, como ya tengo las componentes de cada uno de los desplazamientos, pues simplemente la sumo, saco su magnitud y saco su dirección. ¿Está claro? Listo. Sí, señor. Eso sería el punto que tiene que ver con vectores. Bueno, entonces pasémonos de una vez a lo que tiene que ver con cinemática.
movimientos. Entonces supongo que ya están viendo la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Es, Sí, ¿dónde está el señor. ejemplo? Sí, donde terminamos lo de PowerPoint, donde íbamos en PowerPoint, ¿cierto? O sea, donde yo Sí, estaba señor. escribiendo. Listo. Sí, sí, señor. Entonces, vamos a definir la cinemática. Entonces, como les dije, pues yo puedo definir los movimientos desde muchos puntos de vista. Entonces, digamos que los vamos a definir de acuerdo a la trayectoria, rectilíneo, curvilíneo, rotacional, ¿cierto? Y nosotros vamos a empezar con los movimientos rectilíneos en una única dimensión. Los curvilíneos yo los puedo tratar de dos dimensiones. Estos son los que nosotros vamos a trabajar en la tarea. El rectilíneo, o sea, línea recta, una única dimensión, y una de trayectoria curvilínea, que es un parabólico, hablamos de dos dimensiones porque se mueve en X y se mueve en Y. Por eso hablamos que es bidimensional. ¿Listo? Porque están las dos dimensiones. Dentro del unidimensional, o sea, el rectilíneo en una sola dimensión, podemos tener movimientos rectilíneos uniformes. Esto indica velocidad constante, esto implica velocidad constante. Y tenemos movimientos constantes. Y tenemos rectilíneos uniformemente acelerados. Esto implica aceleración constante. Listo. Digamos que estas son las únicas clases de movimiento que nosotros vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque supongamos que, o no supongamos, porque son los movimientos más sencillos y son movimientos de los cuales sus ecuaciones pueden salir a partir de ajustes de funciones lineales o funciones cuadráticas, que son las funciones más sencillas de hacer. Ya si yo tengo un movimiento con una característica diferente a la que tengo aquí, o sea, que la aceleración no sea constante, ya en ese caso ya no me sirve simplemente esos ajustes de esas gráficas, allá me toca ir a recurrir al cálculo diferencial y al cálculo integral para poder definir mi movimiento. Listo. Entonces, en este movimiento uniformemente acelerado, pues tenemos unos casos especiales que son la caída libre o lo que se llama, bueno, se llama caída libre a cualquier objeto que se mueva en el eje Y libremente. Pero pues también se puede definir como lanzamiento vertical cuando yo lanzo algo hacia arriba después de que sale de mi mano, él está en una caída libre. Lo que pasa es que suena como contradictorio porque está subiendo, pero se llama caída libre, ¿sí? O sea, es caída libre es porque no lo está afectando nada más, sino la gravedad. Y dentro de los bidimensionales, pues vamos a tener el semiparabólico, parabólico o el circular. Digamos que nosotros vamos a estar en este de acá, en un movimiento parabólico. Listo. En cuanto al análisis matemático o las ecuaciones, pues de lo que uno llama el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces hay que definir primero o tener claro las tres definiciones más claras, bueno, las dos definiciones más importantes de las cinemáticas, entender que la velocidad es un cambio de posición con respecto al tiempo y la aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Por eso, si mi velocidad no cambia, no tengo aceleración. Si mi velocidad cambia, pues tengo aceleración. Y entendamos como aceleración o como cambio de velocidad que la velocidad puede aumentar o la velocidad puede disminuir. Está cambiando, cualquiera de los dos. ¿Sí? Ahora, como estos son magnitudes vectoriales, yo sé que mi velocidad va a aumentar. Si mi vector velocidad y mi vector aceleración van en el mismo sentido, mi velocidad aumenta. Si van en sentidos contrarios, mi velocidad disminuye. Entonces, digamos que yo no voy a hacer aquí todo el análisis de dónde salen las ecuaciones del movimiento, pues porque me echaría pues una hora más aquí haciendo todo el análisis de las ecuaciones, pero se las voy a definir, ¿cierto? En el movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, lo que yo tengo como ecuación es que X es igual a X sub 0 más velocidad por tiempo. ¿Dónde qué es esto? Esto es la posición final, esto es la posición inicial, esto es la velocidad que lleva el cuerpo y este es el tiempo que ha transcurrido. Entonces, esta aquí es constante. Esto es lo que muchas veces a nosotros nos mencionan como X es igual a B por T o que en algunas partes le ponen a uno un triangulito que X, B y T, que entonces eso se tapa X y aquí tiene que cuánto es X es velocidad por tiempo o que si quiere tiempo entonces es X sobre B. Digamos que es lo mismo, solo que yo aquí sí estoy haciendo una referencia a una posición inicial. En la mayoría de los ejercicios la posición inicial es 0, pero yo sí tengo que leer el contexto de mi ejercicio para saber si yo puedo decir que mi posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque todos los movimientos tienen que tener un marco de referencia, o sea, yo tengo que decir con respecto a algo que se esté moviendo. Listo.
En el movimiento uniformemente acelerado, entonces ya me aparece la aceleración, recuerden que es constante, entonces yo tengo que X es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Miren que yo aquí hablo aquí de una velocidad inicial, aquí simplemente hablo de velocidad porque ahí la velocidad no cambia, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Tengo otra ecuación que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por un cambio en la posición. Y tengo otra ecuación que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, digamos que estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cualquier otra ecuación que ustedes tengan va a salir del análisis de ellas. O sea, no es que sea una ecuación nueva, sale de hacer análisis a partir de estas tres ecuaciones. Como yo les decía, tenemos también dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado dos casos especiales que son la caída libre y el tiro vertical, o sea, el lanzamiento vertical. Si caída libre, recuerden, solo actúa por acción de la gravedad. Entonces, en estos, las ecuaciones son las mismas. ¿Qué es lo único que cambia? Que en estos movimientos la aceleración es menos la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es un vector que va hacia el centro de la Tierra. Y esa es la aceleración que está sintiendo ese cuerpo. Listo. En cuanto a las gráficas, yo no me voy a detener en las gráficas porque digamos que eso es algo que ustedes pueden consultar, no les queda difícil, ustedes pueden consultar cómo son las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y cómo son las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y ahí les van a salir. Les digo que yo no lo voy a hacer porque si no nos quedaría demasiado extenso el video y pues la idea es que ustedes puedan empezar a trabajar de una vez en el desarrollo del taller. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, un tren de alta velocidad está en reposo y comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Dice, calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los 3 minutos. Entonces, lo primero que yo tengo que definir cuando yo leo un ejercicio de cinemática es entender qué clase de movimiento estoy analizando. Si es un movimiento rectilíneo uniforme o si es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es lo primero que yo debería tener claro. Entonces, ¿qué creen ustedes que qué clase de movimiento es de acuerdo a la información que me está dando el contexto del ejercicio? Rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado. Correcto, es rectilíneo porque va en línea recta, es uniformemente acelerado porque me están diciendo que lleva una aceleración constante. Entonces, yo sé que por rectilíneo uniformemente acelerado, pues yo tengo estas ecuaciones, yo las voy a poner aquí todas, no quiere decir que las vaya a usar todas, va a depender, ¿cierto? Tengo esta otra, igual a 2 veces la aceleración por el cambio en la posición, y tengo que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Digamos que estas son mis tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De acá yo tengo que la aceleración me la están dando directamente, es de 0.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otra información me están dando directa en el ejercicio? ¿Qué otra información tengo? Tiempo, 3 minutos. El tiempo, 3 minutos. Bueno, de entrada, si yo tengo esto por acá con segundos y estos con minutos, no puedo trabajar así, ¿cierto? Tengo que tenerlo en una misma unidad. Entonces vamos a convertir estos minutos a segundos. ¿Qué tendría que hacer para convertirlo a segundos? Dividido en 60, dividido en 60 por 60. Pero multiplicado. Minutos, Sí, entonces yo diría acá que un minuto son 60 segundos, minuto y minuto se me cancela, esto me da 3 por 6, 18, 180 segundos, para tenerlo de una vez en las unidades que son. Listo. Entonces digamos que yo ya sé que la información, como no me están diciendo ninguna, o sea, no me están diciendo ninguna condición, no me están diciendo el tren empieza a 5 kilómetros con respecto a la estación o a 10 kilómetros con respecto al pueblo, no me están diciendo nada. Entonces yo ahí asumo, ¿cierto? Que mi tren va a iniciar acá, el movimiento de mi tren va a iniciar acá, es decir, cuando a mí no me dan una referencia con respecto a algo, yo inmediatamente puedo asumir que mi posición inicial va a ser donde inicia mi movimiento, es decir, mi posición inicial va a ser 0. Por consiguiente, todos estos de acá de posición inicial, donde aparezcan en estas ecuaciones, pues van a ser 0, ¿cierto? Mi posición inicial es 0.
Ahora, miro qué me están preguntando. Me están preguntando por la velocidad, ¿cierto? Entonces, yo vengo aquí a mis ecuaciones y miro en cuál de ellas puedo encontrar velocidad. ¿Listo? ¿En cuál de Tercera. estas podría encontrar? En la tercera, en la segunda? Miren, velocidad, tercera y segunda. Entonces, yo siempre empiezo por la más fácil. Tercera, bueno. Para encontrar la velocidad necesitaría la velocidad inicial. ¿La conozco o no la conozco? Y es 0. Es 0 porque me dijeron que partía del reposo, ¿cierto? Entonces, esta la conozco. Necesitaría la aceleración. ¿La conozco o no la conozco? 0.5 metros por segundo al cuadrado. Correcto. Y necesitaría el tiempo, que también lo conozco. Entonces, simplemente vengo y digo acá, bueno, velocidad será igual. Velocidad inicial, 0. Ni lo coloco porque no lo voy a necesitar. Aceleración, 0.5 metros por segundo al cuadrado y tiempo, 180 segundos. Opero y me queda 0.5 por 180, que son 90. ¿Qué unidades me queda? Porque pues 90 me va a operar 0.5 por 180, pero las unidades yo también las debo operar. ¿Qué unidades me queda eso? Yo las unidades también las opero. Metros por segundo cuadrado Metros por por segundo. segundo. Metros por segundo. ¿Listo? Entonces digamos que mi velocidad o la velocidad que tiene el tren después de 3 minutos es de 90 metros por segundo. Aquí lo único que me dijeron fue, ojo, calcúlelo en kilómetros por hora. Y aquí está en metros por segundo, pues simplemente hago una conversión, ¿cierto? Entonces yo tengo 90 metros por segundo y voy a calcular a kilómetro hora. Entonces primero hago mi conversión de metro a kilómetro. Yo tengo que colocar aquí metros y aquí kilómetros. Lo que yo me sepa entre esos dos, yo que me sé, ¿cuántos kilómetros tiene un metro o cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Qué saben ustedes? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Y cuántos metros tiene un kilómetro? 1000 metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Ahí cancelo metros con metro, digamos que ahí yo ya lo llevo en kilómetros, pero me falta el de segundos, ¿cierto? Si yo me sé la conversión directa entre segundos y hora, perfecto. Si no, pues de segundo a minuto y de minuto a hora. Digamos que yo me sé la de segundos a hora. Entonces yo por aquí voy a poner segundos para que se me pueda cancelar con este. Y por aquí voy a poner hora, ¿cierto? Yo sé que una hora, ¿ustedes saben cuántos segundos tiene una hora? 3600 segundos. 3600 segundos. Listo, entonces segundo y segundo se cancela. Y miren que por acá, en cuanto a unidades, por acá encima me sobreviven los kilómetros y por acá por debajo me sobreviven las horas. Listo, ahora ya el valor. Entonces me queda 90 por 3600 dividido 1000. Y eso me da 324 kilómetros por hora. Listo. Y eso sería. Digamos que ahí es entender, pues, a usar bien las ecuaciones y entender qué tipo de movimiento es. Digamos que el ejercicio que está planteado en la tarea es tiene un poquito más de análisis, por eso lo vamos a hacer, es este. Este es el ejercicio que está planteado en la tarea. No se los voy a mostrar. ¿Están viendo el Word o siguen viendo el PowerPoint? PowerPoint. PowerPoint. Ok. Ahí se están viendo el Word, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces mírenlo acá, sino que yo ya lo tengo escrito en el PowerPoint, pero pues les voy a mostrar que es exactamente este. Es este que está acá y ahora lo vamos a ver en el PowerPoint. Listo. Entonces dice, una persona espera en una esquina el bus. A lo lejos ve que se observa que el bus acercándose a una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. Sin embargo, el bus no se detiene a recoger a la persona y sigue hasta la otra esquina, la cual está 10 metros más adelante. Entonces, digamos que ahí tenemos el bus, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el bus. ¿Qué movimiento lleva el bus? Movimiento rectilíneo. Es rectilíneo porque va en línea recta, pero ¿es acelerado o es constante? Es constante, ¿no? Es constante. Entonces, digamos que el bus lleva un movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Entonces, él dice que él lleva acá una velocidad de no sé cuánto, bueno, 70 kilómetros por hora, y que sigue, y que luego dice que él va a estar
10 metros, ¿cierto? Digamos que él va a estar caminando, por decirlo así, 10 metros más. Luego dice, si la persona está aquí también, aquí fue justo cuando pasó pues por el paradero, aquí empezó a correr la persona para alcanzar el bus, ¿cierto? Ella tiene que correr hasta acá para alcanzar el bus. Me están preguntando que qué aceleración debe tener esta persona para llegar justo con el bus a esta misma posición, ¿cierto? Entonces, si me están diciendo que qué aceleración tiene que llevar la persona ¿qué movimiento hace? Movimiento de aceleración. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Listo. Digamos que ellos son movimientos independientes porque si el bus está acá, la persona está acá. Pero si necesitan que lleguen acá en simultáneo, ¿qué deben compartir ellos dos? No van a compartir la velocidad porque uno va con rectilíneo uniforme y el otro es uniformemente acelerado. Pero ¿qué deben compartir para poder llegar allá en igual condición? ¿Qué tienen que tener igual ellos dos? Para que puedan llegar, pues que ahí lo dice, al mismo tiempo, a la otra esquina. Entonces, ¿qué debe ser igual en los dos movimientos? El tiempo. El tiempo, correcto. Entonces, el tiempo que se demore el bus de acá hasta acá debe ser el mismo tiempo que se demore el señor de acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, por eso les dije, yo les voy a ayudar al análisis para dejárselos como analizados, ya ustedes hacen los cálculos. Es el mismo tiempo el que tienen que tener. Entonces, a partir de la información que tenemos del bus, que nosotros tenemos la velocidad, ¿cierto? Y tenemos cuánto recorre, porque dice que recorre 10 metros, con la información del bus calculamos el tiempo, ¿cierto? Y este tiempo es el que debe emplear este señor. Entonces ya conocemos el tiempo del señor. Conocemos también del señor que inicia con qué velocidad. ¿Con qué creen que es la velocidad que inicia el señor acá? Él está quieto y empieza a correr. ¿Con cuánto? 0. Con 0. Entonces conocemos la velocidad del señor. Conocemos también cuánto tuvo que correr el señor. Pues inició acá y va a correr hasta acá, hasta donde está el bus. ¿Cuánto tiene que correr? 10 metros. 10 metros, entonces también conocemos cuánto tiene que correr. Entonces, con esta información y con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos calcular qué aceleración tiene que tener el señor. ¿Está claro? Sí, señora. Sí. Listo. La otra pregunta, esta es una pregunta, ¿cierto? Y la otra pregunta son las gráficas de movimiento. Entonces, como les dije, ustedes averiguan por las gráficas, ahí lo que tienen que hacer es graficar ambas posiciones, o sea, el cambio en la posición del señor y el cambio en la posición del bus en una misma gráfica. Yo les voy a mostrar, también les comparto el otro video, yo hice un video para que hicieran las gráficas de posición y tiempo, pero de un solo objeto. Entonces, ya es solamente que en el Excel, en la misma gráfica, metan las dos. ¿Cómo se hace eso? Ustedes tienen tiempos, ¿cierto? Ustedes van a variar tiempo, no sé, varios tiempos, varios valores de tiempo, y aquí van a tener la posición del bus y aquí la posición de la persona. Y esto lo hacen en una única gráfica y el Excel le saca las dos en la misma. O sea, eso no tiene tampoco tanta ciencia. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Entendido? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Vamos para el último tema que incluye la tarea, que es el movimiento en dos dimensiones, que nosotros estamos viendo el movimiento parabólico. Entonces, dentro de la teoría del movimiento parabólico, lo más importante es entender que el objeto se mueve en X y se mueve en Y al mismo tiempo. O sea, le está haciendo esto. Entonces, se mueve en X y se mueve en Y al mismo tiempo, pero tiene una particularidad. En X lo hace como un movimiento uniforme, es decir, con velocidad constante, mientras que en Y lo hace como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En Y, al ser uniformemente acelerado, en Y la aceleración es la gravedad. Él tiene unas particularidades. Si yo hablo de movimiento uniforme, un movimiento parabólico que inicia en una posición
y termina, obviamente termina más adelante, pero digamos que si en el Y termina sobre la misma referencia, o sea, no termina ni más arriba ni más abajo, pues el tiempo que se demora en subir es exactamente el mismo tiempo que se demora en bajar. Miren, como es uniforme en X, miren estos vectores velocidad, pues digamos que estos vectorcitos velocidad todos son igualitos, miren que no cambian. ¿Por qué? Porque son constantes. ¿Qué pasa en Y? En Y él sale con una velocidad y como empieza a subir, él empieza a disminuir velocidad hasta que en el punto más alto ya no tiene velocidad en Y y empieza a caer. Si eso no pasara, si no se le acabara su velocidad en Y, todo lo que ustedes tiraran para arriba, pues nunca caería porque ganaría y ganaría velocidad y nunca podría caer. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa por acción de la gravedad, porque él sale con una velocidad en Y positiva, o sea, hacia arriba, la gravedad es negativa, digamos hacia abajo, están en direcciones contrarias, eso hace que su velocidad empiece a disminuir. Entonces la velocidad disminuye hasta que se hace cero y vuelve y gana velocidad. Listo. Entonces digamos que estas son las características a grandes rasgos de lo que es el movimiento parabólico, entendiendo que hace un movimiento simultáneo en X y Y. ¿Cómo son las ecuaciones? Miren, esto es lo que pasa en la gráfica de posición versus tiempo. Miren, este vector es el vector posición. Este es el vector velocidad. Miren, este diagonal es el vector velocidad. Los que van así son vector X, velocidad en X, velocidad en Y, porque como estamos en dos dimensiones, tengo velocidad en X y velocidad en Y. Si ustedes se dan cuenta, el vector velocidad en X no cambia, mírenlo, ahí va, ustedes pueden ver que no cambia, mientras que el vector velocidad en Y, mientras sube se va disminuyendo y mientras baja va aumentando. Y miren cómo sería la gráfica del vector perdón, la gráfica de aceleración versus tiempo. Miren que en todo el movimiento la única aceleración que tiene es la gravedad, entonces miren que en todo el movimiento ese vector aceleración es constante. ¿Cuál es la condición para que haya un movimiento parabólico? La condición para que haya un movimiento parabólico es que el objeto salga con una velocidad, ¿cierto? Con una velocidad que tenga algún ángulo de inclinación, ¿cierto? Entonces él debe salir con una velocidad, con un ángulo de inclinación. Porque si no sale así, pues no va a ser un movimiento parabólico, porque si yo lo tiro solo, pues como directamente hacia arriba, él sube y baja. Si lo tiro así de frente, él va así, derecho. ¿Listo? Entonces tiene que tener un ángulo de inclinación para que haga el movimiento parabólico. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento parabólico? Pues en X serán movimientos de rectilíneo uniforme, ¿cierto? O sea, X sub 0, velocidad por tiempo. Y en Y, digamos que no es que esté esto para el semiparabólico y para el parabólico, no, estas dos ecuaciones son para ambos. ¿Cuál es la diferencia del semiparabólico? Pues que no hace toda la parábola, sino que hace media parábola. Pues en X yo tengo las ecuaciones del movimiento uniforme y en Y tengo las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces las voy a escribir como las escribiríamos en Y, porque ya no tengo una X, ya no estoy hablando de una dimensión en X, sino que estoy hablando en Y. Entonces yo diría que Y es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Y ojo, yo aquí sé cuál es la aceleración, entonces de una vez la coloco en mi ecuación, menos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 veces la gravedad por el cambio en la posición y la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces miren que son las mismas ecuaciones que yo les coloqué acá, son las mismas, miren, estas tres mismas ecuaciones, solo que allá ya las pongo en términos del movimiento en Y. Entonces yo ya no pongo X, pues porque no estoy hablando de la dimensión X o del eje X, estoy hablando del eje Y. Y yo no pongo aceleración, sino que pongo menos gravedad porque esa es la aceleración que tiene ese movimiento. Estas son dos ecuaciones que son muy útiles, ¿sí? Que no es que sean nuevas ni que salgan de ningún otro lado. Salen de hacer análisis de estas ecuaciones que tengo acá, entendiendo que en la altura máxima, la velocidad en Y del cuerpo es 0, ¿cierto? Entendiendo eso. Y esta de acá sale entendiendo que el tiempo que se demora en subir es exactamente el mismo tiempo que él se demora en caer. De ahí salen esas dos ecuaciones. Como les digo, no voy a entrar al desarrollo de esas ecuaciones porque pues se nos hace muy extenso, pero esa es la demostración de esas ecuaciones, está en cualquier parte, ustedes la pueden averiguar. Simplemente es entendiendo eso.
Esta con y máximo, la suposición que hacemos es que la velocidad en el punto máximo es 0, la velocidad en y en su punto máximo es 0, y la otra, el análisis que se hace es que el tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se demora en caer, pero ojo, estas ecuaciones solo son válidas si yo asumo que el movimiento hace esto, o sea, cae a la misma altura. Si un movimiento me hace esto y sigue bajando, yo ya no puedo calcular mi X máximo así, o sea, tengo que hacer mi análisis completo. Es para que lo tengamos en cuenta. Entonces voy a hacer un ejemplo. Dice, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate haciendo un movimiento parabólico. Se alcanza una distancia horizontal de 134 metros. Determine con qué velocidad fue lanzada. Entonces, esos 134 metros que están acá, ¿cierto? ¿Qué vienen siendo del movimiento? Si me hablan de una distancia horizontal, o sea, ella cayó por acá a 134 metros, 134.1 metros. Eso es lo que se conoce como el alcance máximo. Entonces yo ya sé que mi alcance máximo, de acuerdo a esa ecuación que me presentan ahí, es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Entonces, ojo, este es mi alcance máximo. O sea que esto lo conozco. Me están pidiendo la velocidad con la que fue sacada, con la que fue lanzada. Ojo, esta es la velocidad con la que sale. Es la velocidad, miren que aquí es un vector. Yo voy a tener aquí velocidad en X y velocidad inicial en Y, ¿sí? Voy a tener ambos. Esta que está acá es toda la velocidad, toda esta. Y esa es la que me están pidiendo, ¿cierto? Determinen la velocidad. Luego me piden las componentes, pero primero me piden esta velocidad. Por el seno de 2 veces el ángulo. El ángulo lo tengo, ¿cierto? 53.1. Y pues la gravedad. Aquí es el valor de la gravedad, aquí no tengo que poner el menos 9.8 porque ya el análisis se hizo, ahí no queda el negativo, pero aquí es el valor de la gravedad. Entonces, básicamente, lo único que tengo que hacer aquí es despejar esta velocidad. ¿Cómo me queda despejada esa velocidad? ¿Qué tengo que hacer ahí para despejar la velocidad? Aplicar la tercera ecuación de las que nos dio ahorita. No, esta ecuación que yo estoy aplicando acá ya es, o sea, es esta. Que les digo, estas son ecuaciones que salen de hacer tratamientos con estas que tengo acá. Aquí ya voy a utilizar esta es una ecuación válida para utilizar, la voy a utilizar y necesito mi velocidad inicial, eso es lo que me están pidiendo. Aquí ya es un despeje de ecuaciones, ¿cómo hago para despejar esta velocidad inicial? ¿Cómo hago para despejar esta velocidad inicial de acá? Ya es simplemente un despeje de ecuaciones. Entonces, ojo, esta gravedad está multiplicando, pasa a multiplicar, ¿cierto? Y este seno de 2 teta está multiplicando aquí, pasa a dividir. Venga, yo que dije que la gravedad está multiplicando, no, la gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar. Mira, está dividiendo, pasa a multiplicar. El seno de 2 veces el ángulo está multiplicando, pasa a dividir. Y miren que yo puedo calcular mi velocidad inicial. Miren, la gravedad no es una incógnita para mí, la gravedad es 9.8. El X máximo me lo están dando, 134.1 metros. Y el ángulo me lo están dando, o sea que yo puedo calcular esto, ¿cierto? Entonces simplemente pongo valores, esto es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por mi distancia máxima que es 134.1 metros, sobre el seno de 2 por, miren el ángulo, me lo vieron acá, 53.1 es igual a velocidad inicial al cuadrado, pues esto simplemente lo hago en la calculadora. Ojo, al hacer ahí como está, me da velocidad al cuadrado, no me da todavía velocidad. ¿Qué tengo que hacer para sacar velocidad? Si la tengo como velocidad al cuadrado. Sacarle la raíz cuadrada a la velocidad. Correcto. Digamos que esta operación ahí, antes de sacar raíz cuadrada, me da 1368.52
metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Esto me da velocidad al cuadrado. ¿Por qué metros cuadrados? Miren, metro por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y a esto que tengo acá, pues le saco la raíz para calcular mi velocidad inicial. Y eso me da 36,99, o sea, aproximadamente 37 metros por segundo. Entonces, calcule la velocidad. Ah, bueno, ya calculé la velocidad, ¿cierto? Determine las componentes de esa velocidad. Entonces, ojo, esa velocidad inicial es un vector, ¿cierto? Son 37 metros por segundo con un ángulo de 53,1 grados. Entonces, le voy a calcular las componentes tal cual como dijimos. Esta sería la velocidad inicial en X y esta de aquí, la velocidad inicial en Y. Entonces, recuerden, las componentes de un vector se calculan. Magnitud, 37 metros por segundo. Por el seno o coseno, dependiendo si la componente es un cateto adyacente o un cateto opuesto. Esta componente en X, que es la velocidad en X, es adyacente o opuesto a ese ángulo. Esta de acá. Adyacente. Adyacente, entonces sería el coseno de 53,1 grados. Y la componente de esa velocidad inicial en Y, pues sería lo mismo, pero con el seno. Listo. Digamos que ustedes operan, pues lo que les dé 37 por el coseno de 53,1, eso le da 22,2. Y 37 por el seno de 53,1, eso da 29,6. Entonces, calcule las componentes, listo. Y calcule la altura máxima que alcanza la pelota. Entonces, nosotros nos venimos acá y a mí me dicen que la altura máxima, mírenla acá, entonces Y máximo es igual, de acuerdo a lo que tenemos allá en la ecuación. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, mi altura máxima o la altura máxima que alcanza esta pelota es velocidad al cuadrado. ¿Cuál sería la velocidad? Miren que aquí no me están diciendo ni velocidad en X, ni velocidad inicial en Y, me están diciendo velocidad inicial. Entonces, ¿qué valor tendría que utilizar? No me dicen la componente en X ni la componente 37 en Y. metros por segundo. Correcto, me dicen toda la velocidad. Entonces serían 37 metros por segundo al cuadrado por el seno de 53,1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces mi altura máxima sería, pues simplemente opero 37 al cuadrado más el seno, perdón, por el seno de 53,1 al cuadrado, eso dividido 2 veces la gravedad, esto me da 44,7. ¿Qué unidades? Miren, aquí en el numerador tienen metro cuadrado sobre segundo cuadrado, porque están elevadas al cuadrado, ¿cierto? Y en el denominador tienen metros sobre segundo cuadrado. Este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado y este metro se va con este metro, pues esto me da en metros. Un metro. Y tiene lógica porque lo que estoy calculando es una altura máxima. Entonces tiene lógica que sea en metros. ¿Listo? Ahora vamos a mirar lo que les pide a ustedes el taller. ¿Me confirman si están viendo el Word, por favor? Sí, señora. Listo, Sí, entonces señora. dice, el cañón de Santa Elena tiene una profundidad de 450 metros y en algunos sitios tiene 9 metros de ancho. Ese 9 metros de ancho, ¿qué viene siendo acá? Si lo vamos a ver como un lanzamiento, bueno, es este, ahorita miramos qué es ese 9 metros. Estos son los 9 metros, el ancho, ¿cierto? Dice, se desea implementar un sistema de envío desde el punto A hacia el punto B. Para ello se diseñó una rampa que sale desde el punto A, la cual se encuentra inclinada a este ojo. Esto aquí, si ustedes ya han resuelto alguna otra tarea, eso indica la sumatoria de los dígitos de la cédula de cada uno de ustedes. Yo sumo mis dígitos de cédula. Mi cédula es 1, 2, 3. Sumo 1 más 2, 3 más 3, 6. O sea, 6 grados. Listo. Ustedes van a sumar los dígitos de sus cédulas. Si por alguna casualidad la suma de los dígitos de su cédula les da un valor mayor a 75 grados, van a utilizar la mitad de eso. Pero no creo. Casi siempre, lo máximo que dan son como 40, pues de los que yo he visto. 40, 41.
la suma de los dígitos. Listo. Entonces, lo que están diciendo es que van a lanzar, ¿cierto? Van a lanzar algo desde A hasta B, con un ángulo de inclinación, ya les dije, de estos grados. Entonces, acá lo que preguntan es, determine la velocidad inicial con la cual debe salir el objeto de la rampa. Miren que es muy similar a lo que teníamos allá. Ahora sí, nosotros allá nos dijeron, el alcance horizontal es de 134 metros. Aquí no nos están diciendo así textualmente, pero sí nos están diciendo que este ancho mide 9 metros, o sea que este 9 metros viene siendo nuestro alcance horizontal. Entonces ya podemos calcular la velocidad inicial. Evalúe las componentes, pues si tengo mi velocidad inicial y si tengo mi ángulo, pues puedo calcular las componentes. Y determine la altura máxima. Miren que digamos que las preguntas eran iguales a las que yo había sacado allá en el ejemplo que hicimos. Listo, entonces de ese se pueden guiar, pues ya simplemente con los datos que tienen acá. Listo. ¿Claro o no? Listo. Listo. Y en el Sí, último, señor. bueno, en el último es el del software al go, que siempre viene pues el punto ahí. Entonces ustedes, pues digamos que ese sí no lo voy a desarrollar acá en el video, pues en esta reunión, llamémoslo así, para que ustedes lo hagan. Es muy sencillo, o sea, instalar el software es muy sencillo, hacer las cosas que pide el software es muy sencillo. Entonces aquí les dice el paso a paso de lo que tienen que hacer, ¿cierto? Paso a paso de lo que tienen que hacer. Y simplemente ustedes van a responder, ¿cierto? Porque aquí les dicen qué están haciendo, ¿cierto? Entonces ustedes van a hallar las gráficas, acá les dice, ¿cierto? En algunas partes que lo pruebe con gravedad, que lo prueben sin gravedad, eso es lo que les están colocando ahí. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, o sea, tienen que entregar las 3 gráficas que se verían algo similar a esto, ¿cierto? Y tendrían que, digamos, analizar el movimiento con gravedad. Poner y quitar gravedad viene de acá, ¿cierto? Van a poner el movimiento con gravedad y sin gravedad y van a decir qué ven, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes quitan la gravedad y qué pasa cuando el movimiento lo hacen con gravedad? Pues el movimiento no, la simulación lo hacen con la gravedad. Listo, entonces yo les voy a enviar de una vez, bueno, yo voy a tener ya la grabación para que digamos que no quede tan largo esto.